Y voy en directo desde nuestros estudios Inti Gronenberg, PhD en Ecosistemas de Innovación. El presidente de la República, Inti, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. En Punto Noticias le saluda Licenia Espinel. El presidente de la República ha reiterado su compromiso de cerrar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, esta vez a través de un decreto. No sé si lo puede hacer a través de decreto, pero en todo caso él ha ratificado su decisión bajo el argumento de que esto va a mejorar el acceso de los estudiantes a las universidades. El presidente ha dicho que una de las prioridades de su gobierno es apoyar la educación media y técnica como la que proporcionan los institutos de educación superior. Con la eliminación de la CENESID, que vuelve nuevamente al debate, Inti, ¿se puede mejorar el acceso de los estudiantes a la universidad? Hola, Licenia, buenos días, un gusto saludarte. No es la solución. En realidad, cuando hablamos de el problema que tenemos en la educación superior, como otros problemas del país, uno de los principales inconvenientes es pensar que cada gobierno que llega empieza a tratar de imponer su ideología, su visión dogmática en función de la política y no en función de la técnica. Y podemos dar un ejemplo. Existe un estudio que determina que instituciones similares al CENESID existen en al menos 120 países. Porque de hecho este tipo de instituciones no solamente que se encargan de regular el acceso a la educación superior, sino que también se encargan de fomentar la generación de ciencia, tecnología e innovación de un país, que de hecho ese es el motor del desarrollo de las sociedades modernas. Acá todavía ni siquiera discutimos este tipo de cambios y de estructuras que de hecho determinan cómo sociedades que se han industrializado han crecido. Entonces, no solamente que no es la solución es más bien tratar de invertir más en educación pública, entendiendo los problemas que tenemos económicos en el país, entendiendo que solo 3 de cada 10 personas tienen empleo, por lo cual difícilmente los quintiles más bajos, los sectores populares de la sociedad van a tener recursos para poder acceder a educación privada. Entonces, la educación de hecho es una de las principales formas que uno puede generar movilidad social, que los sectores populares, los pobres de nuestro país puedan educarse y tratar de surgir. Entonces, irse en contra de eso y pensar que solamente la eliminación al acceso es el problema, cuando en realidad es la falta de plazas suficientes para que los estudiantes de nuestro país de educación superior avancen y lleguen hacia las universidades. Se habla de que solo el 50% de los estudiantes que podrían acceder a las universidades en el país lo hacen por las plazas, la cantidad de cupos existentes en las universidades. Entonces, no va por ahí, más bien es relacionado a tratar de generar mejoras continuas en proyectos como la CENESID. Es decir, se elimina la CENESID y eso no va a hacer que por arte de magia las diferentes universidades públicas incrementen sus cupos en las diferentes carreras. Eso no va a pasar. Es correcto. De hecho, supongámonos que deja de existir el examen Transformar, que es el examen actual que rige el acceso a la educación superior. Y se habla de que exista libre acceso. Ese libre acceso no es posible porque no hay la cantidad de cupos suficientes. Entonces, lo que va a suceder es que las universidades, como lo hacían antes, van a tener sus propios sistemas de evaluación, y en función de los resultados que generen quienes apliquen a esas universidades se dará el acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de que sea una prueba estándar, va a ser una prueba específica por cada una de las universidades, porque no existe la cantidad de cupos, de plazas suficientes para poder cumplir con la demanda existente. Se pensaría que una visión sería, por ejemplo, tener más instituciones privadas, pero volvemos al mismo problema. Tenemos una alta cantidad de ecuatorianos que ni siquiera tienen una fuente de empleo adecuada. ¿De dónde van a tener los recursos para poderse educar? Entonces se siguen aumentando las brechas. Es decir, quienes tienen más recursos tienen mayores posibilidades de acceder a la educación superior que quienes no lo tienen, en el caso de que se den estos cambios. ¿Por qué no se puede concebir esta situación en los dirigentes estudiantiles? Hace varios días vimos a dirigentes estudiantiles pidiendo que se elimine el test Transformar, que se cierre la CENESID, porque se está vendiendo la idea de que al cerrarse esta institución mágicamente van a aparecer los cupos necesarios para que todo el mundo pueda terminar su bachillerato e ingresar sin ningún problema a la universidad. Claro, ese es quizás la discrepancia, ¿no?
pongamos otro tema adicional, pensemos cómo era antes de que exista un examen que tiene que ser mejorado, ha tenido fallas. De hecho, últimamente hemos visto fallas en esta prueba Transformar, que el sistema no funcionó de forma adecuada, tuvieron que pedirles a los estudiantes que vayan a rendir a semana siguiente. Existen problemas también de la ubicación en función de las notas que generan los estudiantes. Pero pensando cómo era antes sin ningún sistema estándar de evaluación, lo que hacían es las universidades tenían sus propias pruebas. No existía y difícilmente existe o existirá una universidad que por el simple hecho de que una persona aplique le van a aceptar y pueda ingresar, sobre todo los institutos públicos, las universidades públicas del país. Antes existían pruebas y esas pruebas eran diferentes y específicas dependiendo de cada una de las universidades. Habían instituciones que daban incluso cursos de nivelación pagados, que de hecho hacia allá apuntaría este tipo de transformación, y una vez más generando brechas, porque si no se estandariza la forma de acceso a las universidades, no solamente aquí sino a nivel internacional, lo que sucede es que cada una de las universidades van a encontrar sus métodos y alternativas, y eso podría dificultar aún más el acceso a estudiantes que por ejemplo vengan de provincia, estudiantes, si es que estamos hablando de universidades que se encuentran en ciudades como Quito, Guayaquil por ejemplo, o Cuenca. Lo que va a generar eso es justamente una mayor dificultad. El problema es vender la idea de que se elimine el examen Transformar y todos los estudiantes automáticamente salen del colegio, aplican a una universidad y van a tener un cupo, porque no es la realidad, no existe. Nunca ha sido así. No, cuando los que estudiamos, por ejemplo, yo estudié en la Escuela Politécnica del Ejército, que es una universidad pública acá en el país, y di una prueba, di en la ESPE, di en la Politécnica, decía entrar a la ESPE, pero son pruebas complejas y es un filtro que se da. El segundo filtro también era lo que se conocía como el propedéutico, el primer nivel, donde existía otro filtro adicional. Entonces ahí había este debate de, por ejemplo, si es que existe el filtro interno dentro de la universidad, en el cual 60-70% de los estudiantes no logran pasar, ¿cuánto es el recurso que se gasta justamente en ese nivel? Entonces no es una realidad ni aquí ni en ningún país, por más que se tenga capacidad instalada, de que se pueda acceder de forma directa, ¿no? Entonces ahí quizás el punto de discrepancia, e importante discutir sobre estos temas, porque lo que me preocupa es, en el supuesto caso de que eliminen la CENESID, ¿qué va a pasar si es que lo que se les ofreció a los estudiantes no se va a poder cumplir? Si es que en realidad lo que estamos hablando aquí, que es lo lógico que va a suceder, no les cumplen ese sueño de que puedan ingresar. Entonces, otra vez se juega con las ilusiones de los jóvenes de este país. Y no nos quedemos ahí. ¿Qué va a pasar con el rol de fomentar la ciencia y tecnología en este país? Yo comentaba en un artículo que tuve la oportunidad de escribir sobre el tema, cómo sociedades como Estados Unidos invierten fondos públicos en mayor nivel que lo que se invierte en inversión privada para la generación de tecnología. Temas como el Internet, temas como los sistemas táctiles de los smartphones, temas como el algoritmo de Google que viene usado por esta empresa, y un sinnúmero de invenciones que no serían posibles si es que no existiese un Estado que invierte en la etapa temprana. Luego existe inversión privada. Entonces, nos podría limitar a nosotros, nos está limitando porque todavía no tenemos una estrategia adecuada, a cada vez ser más dependientes de lo que se desarrolla en otros países, ser meros compradores. Y eso lo que genera es la dificultad que tenemos en este país de generar empleos adecuados. La industrialización de forma sostenible, esa es la forma actual, de forma inclusiva, pensando en pagar, por ejemplo, justamente a las personas que trabajen ahí, reinvirtiendo en el país, eso genera desarrollo. No ver esa lógica es tener una visión de desarrollo retrasada por lo menos 50 años, y hacia allá podríamos terminar yendo si no entendemos el rol de una institución como esta, que no es un problema de la institución per se, sino es un problema de cómo manejarla y mejorarla en el tiempo. Y hoy por hoy la CENESID está cumpliendo con el rol. Usted mencionaba hace unos instantes que la CENESID debe actuar como un ente regulador y promotor de ciencia, de tecnología, de innovación. ¿Hoy por hoy está haciendo ese trabajo?
No, en realidad el problema que ha sucedido con esta institución, primero que hubo una visión en el gobierno anterior de fusionar la CENESID con el Instituto de Fomento al Talento Humano. Una visión que era esta idea de la reducción del tamaño del Estado, que en realidad viene a ser un dogma ideológico que no tiene cabida en el asidero de datos. Yo no sé si en realidad tiene que haber una reducción o un aumento. Lo que tiene que haber es una mejora en eficiencia, y para hacer esa mejora en la eficiencia de cualquier institución hay que hacer estudios y determinar cómo se le puede volver más eficiente. Lo que sucedió en el gobierno anterior es que hubo esta lógica de fusión de ciertos ministerios para, en teoría, reducir personas trabajando, y ha generado graves inconvenientes. En el caso del CENESID, traer todas las responsabilidades del IFTH, que era este Instituto del Fomento al Talento Humano, ha generado problemas que ya venían siendo acarreados, incluso con el tema de los becarios, ¿no? Becarios que antes el Estado ecuatoriano invertía en becas para que personas del país que ganan esas becas y puedan acceder a una universidad internacional de renombre puedan ir hacia ellas, ¿no? Entonces, esto ya no existe. La inversión que se tiene que dar en investigación e innovación, el I+D+I, que en el país debería alcanzar al menos del 1.5% del PIB, en países desarrollados llega hasta el 3%, no lo estamos haciendo. Entonces, y es un proceso de avance, de crecimiento de un ecosistema que apoya al emprendimiento y la innovación. Y esto se puede medir, no solamente es percepción. Hay un indicador que se llama el Global Innovation Index, que mide la capacidad de un país de generar invenciones comercializables, que es esa innovación, que van a permitir a las empresas crecer y generar empleo. El Ecuador prepandemia estaba en el puesto 98 de 129 países. Nuestros vecinos, Chile, por ejemplo, estaba en el 50 y pico, Colombia 60 y pico, Perú igual por en ese ranking. Entonces, no es un tema que la región está retrasada, el país en este tema está retrasado frente a la región, y eso también genera inconvenientes en una visión de desarrollo, en donde si solo pensamos que la inversión extranjera es la que genera el futuro de un país, no es cierto, porque lo que genera en realidad desarrollo es a la par ir tratando de diversificar la matriz productiva existente, y para eso se necesitan recursos, y esos recursos se pueden hacer en innovación a través de instituciones como el CENESID. No es una idea, de hecho esto es técnico y se estudia por más de 50 años en la academia, y los resultados están a la vista, ¿no? Estados Unidos, parte de su visión y su oportunidad que tuvo para poder crecer frente a otros países es adoptar estas lógicas, ¿no? Se conoce muchísimo el caso de Silicon Valley, que quizás es el primero que empieza a generar este tipo de desarrollos. Acá difícilmente podremos llegar a esos niveles, pero hay que hacer algo de forma progresiva, poco a poco en el tiempo. El tema es que cada 4 años viene alguien con distinta ideología y se va de la parte técnica y empieza un borra y va de nuevo, que es uno de los problemas que tenemos acá en el país. Ahora, ¿se puede cerrar, como ofreció el presidente de la República, la CENESID vía decreto? Desconozco, porque no es de mi área de expertise el tema legal. He escuchado comentarios de personas entendidas en la materia que comentan que va a ser complejo, en realidad, el proceso en sí mismo de eliminar una institución de estas características y pasar las responsabilidades a otro ministerio como el Ministerio de Educación, por ejemplo. Según lo que he escuchado de entendidos en la materia, sería algo complejo, ¿no? Incluso dicen que no es posible, ¿no? El independiente, a veces los políticos encuentran las formas, ¿no? Lo que me preocupa es ese retraso que podemos tener acá en el país, el no entender el rol del desarrollo de una sociedad, de impulsar que se pueda generar emprendimientos tecnológicos en este país. Ese es el principal problema, y te doy otro dato más para entender esto. En Estados Unidos existe un indicador que es el S&P 500, que nos da idea de las empresas que generan más tecnología a nivel de Estados Unidos, o sea, en el área tecnológica. Más del 65% tienen menos de 20 años. Y esas instituciones crecen y nacen en etapa temprana con fondos públicos no reembolsables. Porque cuando uno genera una invención en la etapa muy temprana, no es factible obtener fondos del sector privado, sino que más bien se obtienen fondos públicos. Cuando ya se llega a tener por lo menos un prototipo, un producto de testeo, ahí se buscan fondos privados, que dicho sea de paso, existen por incentivos tributarios.
En resumen, lo que quiero decir con esto es, el rol del Estado es fundamental para la generación de innovación y desarrollo de un país. Sin una institución que coordine ese tipo de desarrollo, ese desarrollo simplemente no existe, no funciona, y nos dedicamos a lo que nos pasa ahora, ¿no? No tenemos la capacidad de generar como sociedad la cantidad de empleos adecuados suficientes para una población creciente, población joven, que de hecho la tasa de desempleo a nivel nacional, la más alta la tienen los jóvenes. Esta es una de las razones, porque no tenemos nosotros mecanismos de fomento a que crezcan empresas, las existentes tengan los mecanismos, nuevas puedan generarse y empiecen a diversificar esa matriz, ¿no? Esa visión de desarrollo todavía ni siquiera se discute en el país. Discutimos visiones de desarrollo retrasadas por lo menos 50 años. Inti, este anuncio del presidente de apoyar la educación media y técnica como la que proporcionan los institutos de educación superior, ¿qué decir al respecto y qué implicaría ese anuncio si tomamos en cuenta la situación de la educación superior? Bueno, dependerá mucho de los recursos. Yo estudié, de hecho, en una institución pública técnica. Estudié escuela, colegio y universidad en institutos públicos. Estudié en mi colegio en el Central Técnico. Es un colegio técnico que da un bachillerato de estas características. Tuve la oportunidad, de hecho, de dar clases en un colegio de similares características en Reino Unido durante unos meses, incluso para poder contrastar lo que se ve en otros países y que debe suceder acá es inversión. A la final, cuánto existan plazas para las personas en nuestro país, sobre todo para los sectores clase media, media baja, sectores populares que se encuentran golpeados por la pandemia, depende de la inversión del Estado para generar estos, ¿no? Si es que empezamos a generar un modelo en el cual se habilita y no hay ningún problema que existan instituciones privadas en ese sentido, pero el rol del Estado es justamente tratar de cubrir esas brechas existentes invirtiendo. Si no se va a realizar esa inversión, si se piensa que las instituciones van a aparecer por sí mismas solo en instituciones pagadas en este sentido, difícilmente van a resolver el problema que tenemos, la falta de acceso a estas instituciones, sumado a estudios técnicos que hay que hacer de qué tipo de carreras deberían generarse. Eso igual lo tienen que hacer, se lo puede hacer a través de instituciones como el CENESID, tomar decisiones basadas en datos, en qué es lo que la industria está necesitando al momento. Necesitamos quizás más programadores, más personas que entiendan lo que es el manejo de grandes datos, que el Big Data que se conoce, la tecnología en sí misma, porque mientras estamos discutiendo acá en el país cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo, el mundo avanza en la cuarta revolución industrial, que de hecho va a ser más rápida que las revoluciones anteriores. Los países que se suban en estas lógicas serán los que puedan tener productos competitivos que puedan ser exportados o para el consumo local o regional, y van a generar oportunidades. Quien no estén en estas lógicas se van retrasando aún más. Nos vamos quedando rezagados mientras insistimos en estudiar las carreras tradicionales. Correcto. Y además no hay la oportunidad para estudiar estas nuevas carreras. Así es. Y para ponerlo como resumen, acá en el país no es falta de talento, son falta de oportunidades. El Ecuador no es ni mejor ni peor que nadie, es igual, y de hecho tiene una particularidad que se demuestra en los datos, que tiende a tratar de emprender. Eso se refleja en la tasa de emprendimiento temprano, que incluso eso tampoco se entendía lógicamente en el gobierno anterior, porque no es el hecho de que el ecuatoriano, cuando no tiene un trabajo o pierde su empleo, emprenda, y que tenga una tasa de emprendimiento alta. Este país la tuvo durante 5 años seguidos prepandemia, significa que el ecuatoriano no baja los brazos y busca oportunidades para salir adelante. No todos los países en crisis tienen tasas de emprendimiento tempranas altas. El Ecuador la tiene por su gente y su gana de salir adelante. Hay que generar las oportunidades para que nuestra gente pueda tener esas formas de crecer, sea estudiando temas pertinentes que le puedan permitir aportar a la sociedad en cualquiera de sus aspectos, o sea emprendiendo, que podamos nosotros apostarle realmente al talento humano. ¿Cómo se puede establecer todas estas lógicas en un ente rector? ¿Quién se va a encargar de revisar justamente estas estrategias de política pública, del rol del Estado hacia la innovación, generación de nuevos emprendimientos, apoyo para que se generen pymes en este sentido, o incluso estudios pertinentes para poder determinar
cuáles son las carreras que se necesitan. ¿Quién los va a hacer si no tenemos una institución de estas características? Ojalá y así lo entiendan las autoridades. En otro tema, Inti, hay índices alarmantes a nivel mundial de la contaminación por plástico. Usted es uno de los mejores conocedores del tema. ¿Qué datos tenemos en el Ecuador? Yo he visto y escuchado reportajes en los que se asegura ya que se puede evidenciar esta contaminación por plástico incluso en la sangre, ya en las personas, pero no sabemos a nivel nacional qué se está haciendo al respecto y cuáles son los niveles y qué tan peligrosos son esos niveles de contaminación por plástico en el Ecuador. Sí, en efecto. En el tema de polución plástica, hace 2 semanas salió un estudio que ha durado ya casi 2 años, que estaba pendiente en la comunidad internacional, que nos preocupamos de este tema en particular, y se trataba de buscar el nivel de microplásticos que se encuentran en la sangre de los seres humanos. El estudio, de hecho, encontró que existen, lo cual podría afectar a la salud humana. Eso es el siguiente nivel que se va a estudiar, poder identificar cuáles son las consecuencias de estas trazas del microplástico que llega a la sangre. La mitad, más o menos el 50% de esas trazas de microplástico en la sangre son de botellas plásticas de un solo uso. ¿Y cómo llega esto a la sangre humana? Cuando el plástico viaja, especialmente a través de ríos, de hecho, entre un 60 a un 80% de lo que tú encuentras en los océanos viaja a través de los ríos. Así llega el plástico hacia este lugar. Se degrada de forma muy rápida, y esa degradación lo que hace es se quiebran, y ahí se forman los microplásticos que consumen las especies marinas, los peces. Nosotros consumimos los peces como alimento, y de esa forma llega este material a los seres humanos. Entonces, no solamente que nos está contaminando a nosotros, sino que está reduciendo el banco natural de proteína de la humanidad, que son los peces. Y si la tendencia continúa, al 2050 vamos a tener más plástico que peces en los océanos. Entonces esa es la problemática que se viene identificando a nivel internacional. Un estudio reciente también encontró trazas de microplásticos en parte de los pulmones de los seres humanos. Entonces es un problema que en realidad está generando consecuencias, y a futuro probablemente lo que se haga es tomar decisiones de reemplazo de materiales de un solo uso por materiales que tengan un menor impacto ambiental. ¿Y en el ámbito ecuatoriano hay alguna forma de conocer indicadores de cómo está el tema de la contaminación por plástico acá? Sí, bueno, acá en el Ecuador sumemos un tema particular adicional a lo que estamos hablando. Todo lo que sale del Ecuador por las corrientes oceánicas va a parar a Galápagos. Galápagos recibe la polución plástica del continente, especialmente del Ecuador. Entonces, no solamente destruimos el ecosistema local continental, sino también la reserva marina, por la cantidad de material que llega. Lo que nosotros hacemos en ese sentido es desarrollamos una tecnología que para el flujo de plásticos, entendiendo que el río es el principal camino. Pusimos ya un sistema en el río Puerto Viejo que está trabajando a capacidad máxima desde el mes de octubre, y ha evitado que llegue el equivalente en peso a 200.000 botellas de un solo uso de distintos tipos de materiales. Y ahí hemos encontrado información. La cantidad de material que llega a los ríos es enorme. Nosotros tenemos que, para poder generar un cambio en este sentido, empezar a usar la tecnología. Nosotros queremos poner 13 sistemas a nivel nacional, volviéndole al país el primer país con tecnología para combatir la polución plástica, no solamente para parar el flujo, sino también para analizar en función de los datos, ir tomando decisiones. En Manabí, por ejemplo, el ítem número 1 son botellas plásticas de un solo uso. El segundo, que no esperábamos, son fundas llenas de basura. Y esto, ¿por qué llega? No porque a la gente no le importe, sino que en muchos sectores rurales de la provincia de Manabí no tienen sistemas de recolección de desechos. Pues la gente bota o arroja al río. Al tener los datos de la tecnología, podemos nosotros proponer soluciones. Este año esperamos, de hecho ya anunciamos el segundo sistema de los 13 que queremos colocar acá en el país, que va a estar acá en Quito, en el río San Pedro, cerca del Parque Los Algarrobos. Gracias al financiamiento de una empresa de la marca internacional de cerveza Corona y la Cervecería Nacional, que es la primera empresa en el país que invierte en proyectos de estas características, y junto a ellos vamos a poder poner nuestro sistema en el río San Pedro para dar datos, para el flujo también de lo que sale del San Pedro, y también dar datos al Distrito Metropolitano de Quito para entender cómo ir reduciendo la cantidad de este material que llega a los océanos, y en particular en el Ecuador nos reduce nuestro banco natural de proteína, que son los peces. Tenemos gran cantidad de exportación de esta materia prima, y también destruye la reserva marina de Galápagos, ¿no?, las especies que viven allá.
Y seguramente en un futuro muy cercano sabremos que va a terminar consumiendo la vida de los humanos si todos estamos contaminándonos con plástico. Sí, sí, de hecho habrá que ver cómo siguen avanzando los informes. Sí se han dado casos a nivel internacional de que si un material genera consecuencias degenerativas a la salud de los seres humanos, se han baneado, se han eliminado, ¿no? Recuerdo el caso del asbesto, que era un material que se usaba en las pastillas de frenos de los vehículos, que se descubrió que generaba tendencias cancerígenas y fue eliminado. Entonces podría pasar eso a los plásticos de un solo uso. Dependerá mucho de los resultados que se vengan dando, resultados que probablemente vayan a la Organización Mundial de la Salud y se tomen decisiones de esas características, ¿no? En el país en particular, lo que hay que generar son alternativas para, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que queremos poner 1000 estaciones de bebederos con agua gratuita a nivel nacional. Es un proyecto que lo estamos arrancando. Empezamos el año pasado con un piloto de 3 bebederos y este año es nuestra fase de crecimiento. Entonces esperamos poder tener en lugares como parques, en Quito, Guayaquil, Cuenca, espacios como los centros históricos de nuestras ciudades, agua que sea de mayor calidad de la que podemos comprar en una botella gratuita. Muy bien. Muchísimas gracias, Inti, por la información, por habernos visitado, por la información que nos ha proporcionado Inti Grunenberg, el PhD en Ecosistemas de Innovación. Ustedes ya lo han escuchado, que ha estado con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.